Bienvenido, y si el lugar que más nos atrae del sistema solar fuera, al mismo tiempo, el que mejor revela nuestros límites como especie, desde la Tierra, Plutón no es más que un punto diminuto, un brillo casi invisible perdido en la negrura del cielo. No se ve a simple vista, no cambia el paisaje nocturno, no marca estaciones ni afecta las mareas, y aún así, durante décadas, ha vivido en nuestra imaginación como un destino lejano, frío y silencioso. Un mundo pequeño que orbita tan lejos que parece existir en otro tiempo. Cuando miramos el cielo, nuestros ojos no ven distancias reales, ven luces, ven puntos, ven patrones. El cerebro humano tiende a pensar que todo está más cerca de lo que realmente está. La Luna parece alcanzable, Marte parece cercano, Plutón parece solo un poco más lejos. Pero esa percepción es una ilusión muy profunda. Una ilusión que poco a poco empieza a romperse cuando entendemos dónde está realmente. Plutón se mueve en los bordes más externos del sistema solar, no gira en un círculo perfecto. Su camino es alargado, inclinado, extraño. A veces está más cerca del Sol que Neptuno. Otras veces se aleja tanto que el Sol no es más que una estrella brillante en su cielo. La distancia entre la Tierra y Plutón cambia todo el tiempo, pero incluso en su punto más cercano, esa distancia es enorme. Tan grande que la luz del Sol tarda horas en llegar hasta allí, y la luz es rápida. Es lo más rápido que existe en el universo. Si incluso la luz necesita tanto tiempo que pasa con nosotros, desde que Plutón fue descubierto, despertó algo especial. No solo curiosidad científica, sino emoción humana. Fue llamado planeta durante generaciones, luego dejó de serlo, y aún así nunca perdió su poder simbólico, porque Plutón representa el borde, el final, el lugar donde el sistema solar empieza a desvanecerse en el espacio interestelar. Los humanos siempre hemos sentido una atracción profunda por los bordes, por lo que está más allá, por lo que no conocemos. Cruzamos océanos sin mapas, subimos montañas sin saber qué había arriba, miramos el cielo con el mismo impulso, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Pero aquí aparece la gran pregunta, una pregunta que no es emocional sino física, real, directa. ¿Por qué los humanos no pueden llegar a Plutón? No es una pregunta sobre valentía, no es una pregunta sobre ganas, no es una pregunta sobre sueños, es una pregunta sobre realidad, sobre leyes naturales, sobre límites que no se pueden negociar. Imagina mirar a Plutón desde la Tierra con un telescopio potente. Ves una imagen borrosa, un disco pequeño, frío, silencioso, no hay colores vivos, no hay movimiento rápido, solo una presencia lejana, casi inmóvil. Y sin embargo, ese pequeño punto concentra más distancia de la que nuestra mente puede procesar. Cuando decimos que Plutón está lejos, no hablamos de lejos como una ciudad distante. Hablamos de lejos como años de viaje, décadas, generaciones completas. Hablamos de una distancia que convierte el tiempo en un obstáculo físico. La exploración espacial humana siempre ha sido una negociación con el tiempo. Ir a la Luna tomó días, ir a Marte tomaría meses, pero Plutón no se mide en meses, se mide en vidas humanas completas. Y aquí empieza a aparecer una idea incómoda, una idea que muchas veces evitamos porque rompe el encanto del sueño. El espacio no solo es grande, es inmenso, y esa inmensidad no está hecha para cuerpos humanos frágiles, lentos y dependientes. El cuerpo humano está diseñado para la Tierra, para su gravedad, para su atmósfera, para su calor, para su protección magnética. Cuando salimos de ese entorno no nos volvemos más fuertes, nos volvemos más vulnerables. Aún así seguimos mirando, seguimos preguntando, seguimos soñando. Si este tipo de preguntas te atraen, si te gusta explorar los límites reales de la ciencia con calma y profundidad, puedes apoyar este viaje con un like, suscribiéndote y dejando tu reflexión en los comentarios. Eso ayuda a que más personas se sumen a esta exploración tranquila del universo.
Plutón, visto desde aquí, parece silencioso, pero ese silencio es engañoso, porque en realidad Plutón nos está diciendo algo muy claro, nos está hablando de distancia, de energía, de tiempo, de límites. Durante años se pensó que el progreso tecnológico lo haría todo posible, que era solo cuestión de esperar, que algún día inevitablemente llegaríamos a cualquier lugar, pero la ciencia no funciona con deseos, funciona con números, con fuerzas, con ecuaciones simples que no se rompen. El espacio entre la Tierra y Plutón no está vacío de consecuencias, está lleno de frío extremo, de radiación constante, de soledad absoluta. Cada kilómetro que nos alejamos de la Tierra nos aleja también de todo lo que nos mantiene vivos. Y aún así seguimos soñando, porque soñar también es parte de ser humano. Pero hay una diferencia entre soñar y llegar, entre imaginar y sobrevivir, entre observar desde lejos y pisar un suelo que no nos quiere allí. Plutón no es un destino que nos espere, no es un lugar preparado para recibirnos. Es un recordatorio silencioso de que el universo no gira alrededor de nosotros, de que hay fronteras que no se cruzan con coraje, sino con comprensión. Mientras miramos ese punto lejano en el cielo, algo se empieza a aclarar. Tal vez la pregunta no es cuándo llegaremos. Tal vez la pregunta real es por qué queremos llegar. Y esa pregunta nos empuja a mirar más de cerca lo que significa, en verdad, viajar por el espacio profundo. Porque antes de pensar en llegar, primero tenemos que entender lo que hay entre aquí y allí. Y ese vacío, tan negro y tan inmenso, guarda desafíos que apenas comenzamos a comprender, desafiando suavemente nuestra idea de lo posible y preparando el camino para mirar la distancia con otros ojos. Cuando decimos que Plutón está lejos, en realidad estamos usando una palabra que no alcanza. Lejos es útil para decir que algo no está aquí, pero no describe lo que significa estar más allá del alcance humano, porque Plutón no solo está lejos, está en otro nivel de distancia, en una escala donde los números se vuelven casi inútiles para la intuición humana. Si pudieras salir de la Tierra y mirar hacia atrás, verías un sistema ordenado. Planetas que giran alrededor del Sol, cada uno con su propio ritmo, su propia historia. Desde Mercurio, que corre veloz junto al Sol, hasta Neptuno, el gigante azul que parece casi inmóvil. Más allá de ese punto, el brillo se desvanece. El espacio se vuelve más oscuro, más frío, más silencioso. Y ahí, escondido en ese borde invisible, se encuentra Plutón. Plutón pertenece a una región llamada el Cinturón de Kuiper, una vasta zona compuesta de hielo, polvo y cuerpos rocosos que orbitan al Sol más allá de Neptuno. Es como el vecindario final del sistema solar, un territorio de residuos cósmicos, reliquias de la formación planetaria. Allí el Sol ya no ilumina con fuerza, su luz es débil, distante, casi melancólica. Para hacernos una idea, imaginemos que el sistema solar tuviera el tamaño de una cancha de fútbol. En ese campo, el Sol sería una pelota amarilla colocada en el centro. La Tierra estaría apenas a unos pocos centímetros de él, Marte un poco más allá, Júpiter quizá 1 metro y Plutón estaría cerca del muro del estadio, casi invisible, una mota de polvo en la penumbra. Ese es el tamaño del desafío. Nuestro cerebro no está diseñado para pensar en esas proporciones. La mente humana entiende bien las distancias que puede recorrer. Un paseo, una carretera, un vuelo. Pero cuando la escala se multiplica por millones, las palabras dejan de funcionar. Decimos kilómetros, pero no los sentimos. La distancia media entre la Tierra y Plutón es de unos 900 millones de kilómetros. Eso es más de 39 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Si pudieras viajar a la velocidad de un avión comercial, te tomaría más de 800 años llegar. Si pudieras hacerlo al ritmo de una sonda espacial como New Horizons, aún tardarías casi una década. Y sin embargo, en una imagen del sistema solar, todo parece tan ordenado, tan cercano, tan posible.
Los libros de texto lo dibujan como una fila de planetas equidistantes, como si uno pudiera ir saltando de uno a otro. Pero esas imágenes son engañosas. Son versiones comprimidas de una realidad inmensa donde el espacio vacío domina todo. Entre la órbita de Neptuno y la de Plutón hay un vacío de millones de kilómetros. Nada que ver con las distancias entre los planetas interiores. Es un abismo silencioso, sin aire, sin calor, sin camino. Cuando una nave lo cruza, no ve paisajes, solo oscuridad. Solo la tenue luz del sol que se va apagando poco a poco. En ese vacío, el tiempo se convierte en otra forma de distancia. No importa solo cuánto hay entre un punto y otro, sino cuánto tarda algo en recorrerlo. La luz del sol, que llega a la Tierra en apenas 8 minutos, tarda más de 5 horas en alcanzar a Plutón. Y eso, siendo la luz, nada puede moverse más rápido. Cuando pensamos en viajes espaciales, solemos imaginar movimiento constante. Pero en realidad, moverse en el espacio es algo diferente. No hay carreteras, no hay resistencia del aire, no hay forma sencilla de detenerse o girar. Cada maniobra consume energía y la energía es limitada. Eso hace que cada metro ganado hacia Plutón cueste años de planificación y toneladas de combustible. Por eso, cuando decimos que Plutón está en el borde del sistema solar, no es solo una frase poética, es una descripción física. Más allá de Plutón empieza el espacio interestelar. El terreno donde la gravedad del Sol pierde dominio y las estrellas empiezan a competir por su influencia. Es la frontera real de nuestro sistema, la línea donde el hogar solar se desvanece. Esa frontera tiene un significado profundo. No es solo un límite geográfico, sino un límite emocional. Marca el punto donde dejamos de hablar de nuestro vecindario y empezamos a hablar del universo como un todo. Si estuviéramos en una nave y miráramos hacia atrás desde la posición de Plutón, el Sol se vería como una estrella más. Brillaría, sí, pero no sería el gran círculo dorado que calienta nuestros días. Sería un punto distante, incapaz de derretir siquiera un trozo de hielo, y ese hielo está en todas partes allí. Plutón es un mundo congelado, compuesto de metano, nitrógeno y monóxido de carbono solidificados. Su superficie refleja la poca luz que recibe, haciendo que parezca más brillante de lo que realmente es. Pero su brillo es un espejismo. Detrás de esa luz hay una oscuridad casi total. Desde esa distancia, incluso las señales de radio viajan lentamente. La comunicación entre una sonda cerca de Plutón y los científicos en la Tierra tiene un retraso de horas. No hay conversación instantánea, no hay control directo. Cada orden tarda, cada respuesta llega cuando ya es tarde para corregir. Así de grande es el abismo. El espacio entre nosotros y Plutón no solo mide kilómetros, mide paciencia, mide persistencia, mide lo que estamos dispuestos a esperar para comprender un lugar que en cierto modo no quiere ser comprendido. En 2015, cuando la sonda New Horizons sobrevoló Plutón por primera vez, tardó 9 años en llegar. 9 años viajando a una velocidad promedio de más de 50,000 kilómetros por hora. 9 años atravesando la oscuridad sin poder frenar, sin girar, sin volver atrás. Y cuando llegó, apenas tuvo unas horas para observarlo. Imagina invertir una década en llegar a un destino que solo puedes mirar brevemente antes de seguir de largo. Eso es el espacio real. No hay estacionamientos ni descansos. Solo trayectorias precisas calculadas con paciencia infinita. Cuando entendemos eso, la idea de enviar humanos se vuelve casi absurda. No solo por la distancia, sino por el tiempo que implicaría. Ningún cuerpo humano puede resistir años de exposición al espacio profundo sin consecuencias fatales. Ningún suministro puede durar tanto. Ningún sistema de soporte vital puede funcionar indefinidamente sin mantenimiento. Plutón nos recuerda lo pequeño que es nuestro alcance real. Vivimos en un oasis cósmico y fuera de él todo es hostil.
El borde del sistema solar es un recordatorio de que la Tierra no solo es nuestro punto de partida, sino quizá también nuestro único refugio. Pero esa conciencia no debería apagar la curiosidad, al contrario. Entender la inmensidad del sistema solar nos permite apreciar la belleza del intento. Nos enseña que la ciencia no siempre consiste en llegar, sino en comprender, que observar desde lejos puede ser tan valioso como pisar un lugar. Plutón sigue orbitando, silencioso, en su camino helado. Cada vuelta alrededor del Sol le toma 248 años. Mientras tanto, aquí en la Tierra, seguimos girando más rápido, soñando más alto, calculando, imaginando. Y quizá, al mirar ese punto casi invisible, algo dentro de nosotros recuerda que el espacio no es solo distancia, también es tiempo. Tiempo acumulado en silencio, tiempo que se estira entre el deseo y la posibilidad. Ese tiempo, esa distancia y ese silencio marcan la frontera de lo posible. Y justo al cruzar esa frontera imaginaria empieza la verdadera historia del viaje por el vacío. Un viaje donde el espacio deja de ser escenario y se convierte en protagonista, desafiando la resistencia humana y recordándonos cuán pequeño puede sentirse el movimiento cuando el universo es tan grande. Ese silencio del que hablábamos no es solo una sensación, es una realidad física. Porque cuando una nave deja atrás los planetas y se adentra más allá de las órbitas conocidas, entra en lo que los científicos llaman espacio profundo. Y aunque suene a vacío absoluto, el espacio profundo no está realmente vacío. El espacio profundo es una región donde ya no domina la protección de ningún planeta ni la cercanía cálida de una estrella. Es un entorno abierto, expuesto, sin escudos naturales. Allí no hay aire, no hay sonido, no hay temperatura estable. Solo partículas sueltas, radiación constante y un frío que no se parece a nada que conozcamos en la Tierra. Cuando imaginamos el espacio, solemos pensar en un lugar limpio, oscuro y tranquilo. Pero en realidad es un ambiente agresivo. Invisible, sí, pero activo. Siempre está ocurriendo algo. Rayos de alta energía cruzan el espacio a velocidades extremas. Pequeñas partículas viajan como balas microscópicas. Y todo lo que se mueve allí, por pequeño que sea, se desgasta lentamente. El frío del espacio profundo no es como el frío de una noche de invierno. No es una sensación, es una ausencia casi total de calor. Las temperaturas pueden bajar a cientos de grados bajo cero. Y aunque una nave puede llevar sistemas para mantener el calor interno, ese calor siempre quiere escapar. Mantenerlo requiere energía constante. Sin energía, todo se congela, pero el frío no es el mayor peligro. El enemigo más silencioso es la radiación. Fuera de la protección del campo magnético de la Tierra, el espacio está lleno de radiación cósmica. Son partículas cargadas que vienen del Sol y de lugares aún más lejanos, como explosiones de estrellas antiguas. No se ven, no se sienten al momento, pero atraviesan el cuerpo humano y dañan las células poco a poco. En la Tierra estamos protegidos. La atmósfera absorbe gran parte de esa radiación. El campo magnético desvía otra parte. En el espacio profundo, esa protección desaparece. El cuerpo humano queda expuesto directamente, como si estuviera bajo una lluvia constante de energía invisible. Una exposición corta ya es peligrosa. Una exposición de años sería devastadora, aumenta el riesgo de cáncer, daña el sistema nervioso, afecta órganos vitales, y lo hace lentamente, sin avisar, sin dolor inmediato. Es un daño silencioso, acumulativo. Las naves espaciales también sufren, sus materiales se degradan, los metales se vuelven frágiles, los plásticos se agrietan, los circuitos electrónicos pueden fallar por una sola partícula de alta energía atravesando un chip. Por eso, incluso las sondas robóticas tienen una vida limitada. Nada en el espacio dura para siempre. Ahora imaginemos un viaje humano hacia Plutón.
No días, no meses, años, décadas, todo ese tiempo atravesando un entorno que no perdona errores, donde no hay talleres de reparación, donde no hay rescate posible, donde cualquier fallo pequeño puede convertirse en un final silencioso, y luego está la soledad, una soledad que no se parece a estar lejos de casa, es una soledad absoluta. No hay paisajes que cambien, no hay estaciones, no hay sonidos naturales. Solo el zumbido constante de la nave y la oscuridad interminable fuera de ella. El cerebro humano no evolucionó para eso. Nuestra mente necesita cambios, necesita referencias, necesita cielo, tierra, horizontes. En el espacio profundo no hay arriba ni abajo, no hay día ni noche. Solo un presente continuo que no se rompe nunca. Con el tiempo, esa falta de estímulos afecta la percepción, el sentido del tiempo se distorsiona, los pensamientos se vuelven repetitivos, la ansiedad puede crecer sin razón clara. Y todo eso ocurre incluso en misiones cortas, de apenas meses, en estaciones espaciales relativamente cercanas a la Tierra. Ahora llevemos esa experiencia al extremo, años sin regreso posible. Años sabiendo que la Tierra es solo un punto pálido, cada vez más débil. Años sin contacto inmediato con nadie más que un pequeño grupo, siempre las mismas voces, los mismos rostros, el mismo espacio cerrado. El cuerpo también sufre de otras formas. Sin gravedad, los músculos se debilitan, los huesos pierden densidad, el corazón cambia su forma de trabajar, la sangre se redistribuye. La vista puede deteriorarse. Todo el cuerpo empieza a adaptarse, pero no para mejor. Se adapta a sobrevivir en condiciones que a largo plazo lo dañan. En el espacio profundo no hay gravedad natural, todo flota. Y aunque flotar parece divertido al principio, el cuerpo humano necesita el peso para mantenerse sano. Sin él, se deshace poco a poco. Es como si el cuerpo olvidara cómo sostenerse. Además, no hay protección natural contra impactos pequeños. Micrometeoritos, partículas diminutas, pueden golpear una nave a enormes velocidades. No se ven venir, no se oyen, solo impactan, y aunque el riesgo individual es bajo, el riesgo acumulado durante años aumenta. Cada capa extra de protección significa más peso significa más energía para mover la nave, y más energía significa más combustible. Todo está conectado. Cada solución crea un nuevo problema. Aquí es donde la idea romántica del viaje espacial empieza a cambiar. El espacio profundo no es un océano que se cruza con valentía, es un entorno que no se puede negociar, no se le convence, no se adapta, solo se resiste. La supervivencia humana depende de un equilibrio muy delicado, temperatura estable, presión correcta, aire limpio, agua reciclada, comida suficiente. Todo eso debe funcionar sin fallos durante años, sin margen de error, sin repuestos infinitos. En la Tierra, si algo falla, hay ayuda, hay hospitales, hay técnicos, hay recursos. En el espacio profundo no hay nada de eso, solo lo que llevas contigo. Y lo que llevas contigo debe durar más de lo que cualquier sistema humano ha durado jamás. Plutón está tan lejos que el viaje mismo se convierte en el principal desafío. Antes de pensar en llegar, hay que sobrevivir al camino. Y ese camino atraviesa un entorno que desgasta todo: metal, plástico, circuitos y carne. El espacio profundo nos muestra una verdad incómoda. No somos visitantes naturales allí. Somos huéspedes frágiles en un entorno que no nos reconoce, que no nos espera, que no nos necesita, y mientras más lejos vamos, más evidente se vuelve esa fragilidad. Cada kilómetro nos aleja no solo de la Tierra, sino de las condiciones que hicieron posible nuestra existencia. El vacío no es solo ausencia. Es presión constante sobre todo lo que intenta atravesarlo. Entender esto cambia la pregunta inicial. Ya no se trata solo de ¿podemos llegar? Empieza a surgir otra, más profunda y más dura. ¿Podemos sobrevivir el viaje sin dejar de ser humanos? Esa pregunta nos lleva directamente al siguiente desafío invisible, uno que no se mide en kilómetros ni en radiación, sino en velocidad.
Porque incluso si el espacio fuera amable, aún quedaría un obstáculo gigantesco por enfrentar, lo rápido que tendríamos que movernos para cruzar ese vacío antes de que el tiempo y el cuerpo nos alcancen. Ese vacío del que hablamos no solo es largo, también exige algo casi imposible: velocidad. Porque cuando la distancia es tan enorme, moverse lento no es una opción. En el espacio profundo, la velocidad no es un detalle técnico, es el gran muro invisible que separa lo imaginable de lo posible. Para entenderlo, primero hay que aceptar algo incómodo: los humanos somos lentos. Nuestro cuerpo está hecho para caminar, correr, tal vez conducir. Incluso volar en avión ya es un logro enorme para nuestra biología. Pero todo eso es insignificante cuando se compara con las distancias del sistema solar exterior. Plutón está tan lejos que, incluso viajando a velocidades que para nosotros parecen extremas, el trayecto se vuelve interminable. Un avión comercial vuela a unos 900 kilómetros por hora. A esa velocidad, como ya vimos, el viaje duraría cientos de años. Ni una vida humana completa alcanzaría. Entonces pensamos en cohetes. Los cohetes son rápidos, muy rápidos. Una nave que sale de la Tierra puede alcanzar decenas de miles de kilómetros por hora. Eso suena impresionante, y lo es. Pero incluso esa velocidad, que parece brutal, es pequeña comparada con lo que realmente se necesita. La sonda New Horizons, el objeto más rápido que hemos enviado hacia Plutón, viajaba a más de 50,000 kilómetros por hora. Fue lanzada con una precisión increíble. Usó la gravedad de Júpiter como impulso extra, como si se dejara caer en una curva perfecta. Aún así, tardó 9 años en llegar, 9 años viajando sin parar, sin frenar, sin desviarse, y eso fue una máquina, sin aire que respirar, sin huesos que cuidar, sin mente que proteger. Ahora imaginemos humanos a bordo. Para reducir el tiempo de viaje a algo razonable, necesitaríamos ir aún más rápido, mucho más rápido. Pero aquí aparece el primer límite serio: acelerar cuesta energía, y la energía no es infinita. En física, moverse más rápido siempre requiere más energía. Un poco más rápido requiere un poco más. Pero cuando empiezas a acercarte a velocidades muy altas, el costo energético crece de forma brutal. No es una línea recta, es una curva empinada. Cada aumento pequeño de velocidad exige cantidades enormes de energía adicional. Además, esa energía hay que llevarla contigo, en forma de combustible. Y el combustible pesa. Cuanto más combustible llevas, más pesada es la nave. Y cuanto más pesada es la nave, más energía necesitas para moverla. Es un círculo que se vuelve cada vez más difícil de sostener. Este es uno de los problemas más duros de los viajes espaciales. No es solo ir rápido, es acelerar y luego frenar, porque llegar a Plutón no sirve de nada si no puedes reducir la velocidad. Pasarías de largo, exactamente como le pasó a New Horizons. No pudo quedarse, solo pudo mirar y seguir. Frenar en el espacio es tan costoso como acelerar, requiere combustible, mucho combustible, y eso duplica el problema. Necesitas energía para ir y energía para detenerte, y si quieres volver necesitas aún más. Aquí aparece otro límite: los materiales. A altas velocidades, incluso una partícula diminuta se vuelve peligrosa. En el espacio, una mota de polvo viajando a decenas de miles de kilómetros por hora puede perforar metal. Es como una bala microscópica. Cuanto más rápido viajas, mayor es el riesgo. No porque el espacio esté lleno de cosas grandes, sino porque lo poco que hay se vuelve extremadamente peligroso. Un impacto pequeño a gran velocidad puede ser fatal. Por eso, las naves no pueden simplemente acelerar sin pensar. Cada aumento de velocidad aumenta también el desgaste. El estrés sobre la estructura, la posibilidad de fallo, el peligro invisible, y luego está el límite más famoso de todos, aunque no necesitamos ir tan lejos para sentirlo: la velocidad de la luz. Nada con masa puede alcanzarla, no importa cuánta energía pongas, no importa la tecnología. Es una ley básica del universo.
No necesitamos llegar cerca de esa velocidad para que el problema sea evidente. Mucho antes de eso, el costo energético ya es absurdo. Ya es imposible para cualquier sistema que podamos construir o imaginar de forma realista. A veces se habla de motores futuristas, de ideas teóricas, de conceptos que suenan bien en la ciencia ficción, pero incluso esas ideas chocan con el mismo muro: energía, estabilidad, control. No basta con imaginar un motor potente, hay que alimentarlo, hay que enfriarlo, hay que proteger a quienes viajan dentro. El cuerpo humano no tolera aceleraciones extremas durante largos periodos. Una aceleración muy fuerte aplasta los órganos, dificulta la respiración, puede causar pérdida de conciencia. Para acelerar una nave humana hasta velocidades enormes, tendrías que hacerlo muy lentamente, tan lentamente que el tiempo vuelve a crecer. Es otra trampa silenciosa. Si aceleras rápido, matas a la tripulación. Si aceleras lento, el viaje dura demasiado. No hay un punto cómodo en el medio. Además, a altas velocidades, incluso los sistemas de navegación se vuelven más delicados. Un pequeño error de cálculo, una desviación mínima, se traduce en millones de kilómetros de diferencia al final del trayecto. En el espacio profundo no hay correcciones fáciles. Todo esto convierte a la velocidad en un muro invisible. No lo ves, no lo tocas, pero está ahí, bloqueando el camino, recordándonos que no basta con querer ir más rápido. Hay límites que no se empujan sin consecuencias. La velocidad también tiene un efecto psicológico. Saber que viajas tan rápido, sabiendo que no puedes frenar fácilmente, sabiendo que cualquier fallo es definitivo, genera una tensión constante. Una presión mental que se acumula con el tiempo. Y aun si todo funcionara perfectamente, aun si lográramos una velocidad increíble, el desgaste seguiría ocurriendo. Los sistemas fallan, los materiales envejecen, el cuerpo se debilita. La velocidad no elimina el paso del tiempo, solo lo hace más peligroso. Por eso, cuando pensamos en llegar a Plutón, no basta con preguntar qué tan lejos está. Hay que preguntar qué tan rápido tendríamos que ir para que ese viaje tenga sentido humano. Y cuando haces esa pregunta con honestidad, la respuesta empieza a doler. Ir lo suficientemente rápido como para que el viaje no consuma una vida entera implica riesgos, costos y límites que hoy no sabemos cómo superar. Y quizá nunca lo sepamos. La velocidad, que en la Tierra simboliza progreso y avance, en el espacio profundo se convierte en una barrera. Un recordatorio de que moverse demasiado rápido en un universo tan grande no siempre es una ventaja. A veces es simplemente imposible de sostener. Y cuando esa verdad se asienta, surge otra pregunta aún más silenciosa. Si no podemos ir lo suficientemente rápido sin destruirnos, ¿qué pasa cuando el tiempo empieza a jugar en nuestra contra de forma inevitable? Porque incluso al movernos lo más rápido que podemos, el tiempo sigue avanzando. Y ese avance, lento pero constante, se convierte en el siguiente enemigo invisible del viaje hacia Plutón. Ese enemigo del que empezamos a hablar no hace ruido, no se ve por la ventana de la nave, no golpea el casco ni emite radiación, simplemente avanza, segundo a segundo, sin detenerse jamás. El tiempo es el compañero constante de cualquier viaje, pero cuando el destino es Plutón, el tiempo deja de ser un detalle y se convierte en el problema central. Porque incluso si resolviéramos la distancia y la velocidad, el tiempo seguiría ahí, acumulándose lentamente, transformando el viaje en algo muy distinto a una expedición, más parecido a una vida entera encerrada en movimiento. Un viaje humano a Plutón, con la tecnología más rápida que conocemos hoy, duraría varias décadas. No años, décadas, y eso es siendo optimistas, suponiendo trayectorias perfectas, sistemas que nunca fallan y velocidades sostenidas durante largos periodos. En la práctica, ese tiempo podría alargarse aún más. Ahora pensemos en una vida humana promedio, 80 años si todo va bien, tal vez 90, tal vez menos. Un viaje de ida a Plutón podría consumir la mitad o más de esa vida.
y eso sin contar el regreso. Solo llegar ya sería, para muchos, el final del camino. El tiempo no se vive igual cuando se está encerrado. No pasa como pasa en la Tierra, marcado por estaciones, por cambios de luz, por encuentros y despedidas. En una nave espacial el tiempo se vuelve plano, repetitivo. Cada día se parece al anterior. Cada semana se desliza sin señales claras. El cuerpo humano envejece con el tiempo, pero no lo hace de manera uniforme. El envejecimiento se acelera con el estrés, con la radiación, con la falta de gravedad, con el aislamiento. Todo eso está presente en un viaje largo por el espacio profundo. Los músculos se debilitan más rápido. Los huesos pierden densidad de forma constante. El sistema inmune se vuelve más frágil. El sueño se altera. La memoria puede resentirse. El cuerpo envejece, pero lo hace bajo condiciones que nunca experimentó durante su evolución, y no solo el cuerpo. La mente también cambia con el tiempo prolongado en entornos cerrados. Los recuerdos se vuelven borrosos. El pasado empieza a sentirse lejano, casi irreal. La idea de hogar se transforma en algo abstracto, algo que ya no se puede tocar. Ahora imaginemos algo aún más extremo. Imaginemos que el viaje no se puede completar en una sola vida. Imaginemos que quienes parten saben que no llegarán, que solo preparan el camino para quienes vendrán después. La idea de un viaje generacional ha sido explorada muchas veces en la ficción. Una nave donde nacen, viven y mueren personas sin conocer nunca el destino final, donde el viaje se convierte en la única realidad conocida, donde llegar es solo una promesa lejana. Pero en la realidad, ese tipo de viaje plantea preguntas profundas. ¿Qué sentido tiene un viaje que nadie verá terminar? ¿Cómo se mantiene un propósito común durante generaciones? ¿Cómo se evita que el objetivo se diluya con el tiempo? Además, mantener una nave funcionando durante décadas o siglos es algo que nunca hemos logrado ni siquiera en la Tierra. Las máquinas fallan, los sistemas envejecen, los materiales se degradan, todo requiere mantenimiento constante, y ese mantenimiento depende de personas, de piezas, de conocimiento que también envejece y se pierde. El tiempo no solo afecta a los cuerpos y a las mentes, afecta a la tecnología. Los sistemas que hoy consideramos avanzados quedan obsoletos en pocos años. Imaginemos viajar durante décadas con tecnología que no puede actualizarse, con sistemas que fueron diseñados en otra era. Además, el conocimiento científico cambia. Lo que creemos hoy puede ser corregido mañana. Un viaje largo congela ese conocimiento en el tiempo. Obliga a seguir adelante con decisiones tomadas décadas antes, sin posibilidad de adaptarse a nuevos descubrimientos. Y luego está la pregunta más silenciosa de todas: ¿qué ocurre con la motivación? Al principio, el viaje tiene sentido, hay emoción, hay propósito. Pero con los años, cuando el destino sigue igual de lejano, cuando el paisaje no cambia, cuando la rutina se vuelve eterna, mantener ese propósito se vuelve difícil. El tiempo erosiona incluso las ideas más fuertes. Lo hace sin violencia, solo con repetición. En la Tierra, el paso del tiempo está lleno de recompensas: crecer, aprender, ver resultados. En un viaje hacia Plutón, el tiempo ofrece muy poco a cambio. Cada año que pasa no acerca emocionalmente al destino, solo suma cansancio. El Sol se vería cada vez más pequeño, más débil. Las señales de la Tierra tardarían horas en llegar. Las conversaciones ya no serían diálogos, sino mensajes lanzados al pasado, respuestas que llegan cuando la pregunta ya perdió su urgencia. Con el tiempo, incluso la idea de regresar se vuelve abstracta. El cuerpo cambia tanto que volver a la gravedad de la Tierra podría ser peligroso. La persona que partió ya no existe de la misma forma. Aquí es donde el tiempo se revela como el enemigo silencioso, no porque sea cruel, sino porque es constante. No se puede acelerar sin consecuencias, no se puede detener, no se puede ignorar. Plutón gira lentamente alrededor del Sol, completando una órbita en 248 años.
Mientras tanto, una vida humana pasa en un parpadeo cósmico. La escala temporal de Plutón no coincide con la nuestra. Vivimos demasiado poco para encajar en su ritmo. Cuando miramos ese mundo lejano, no solo estamos viendo distancia espacial, estamos viendo distancia temporal, un desfase entre lo que dura una vida y lo que dura un viaje. Eso nos obliga a replantear el sentido mismo de la exploración humana. ¿Exploramos para llegar o exploramos para entender? ¿Tiene sentido un viaje que consume todo lo que somos antes de ofrecernos algo a cambio? Tal vez el verdadero límite no está en los motores ni en los materiales. Tal vez está en el tiempo que tenemos para vivir, para experimentar, para regresar y contar lo que vimos. Y mientras esa reflexión se instala, surge otra preocupación inevitable. Porque incluso si aceptáramos el paso del tiempo, incluso si estuviéramos dispuestos a envejecer viajando, aún quedaría una pregunta más íntima y más dura. ¿Puede el cuerpo humano, tal como es, resistir tantos años fuera del mundo que lo creó? Ese cuerpo que imaginamos viajando durante años no es una máquina, no es neutro, no es adaptable sin costo. Es un organismo vivo, complejo, delicado, construido por millones de años de evolución bajo condiciones muy específicas, gravedad constante, aire denso, ritmos claros de día y noche. Sacar ese cuerpo de la Tierra no es solo moverlo del lugar, es quitarle el suelo biológico sobre el que aprendió a existir. Cuando un ser humano sale de la Tierra y entra en microgravedad, lo primero que ocurre es una sensación extraña de ligereza. Flotar parece fácil, divertido, casi mágico, pero esa sensación inicial es engañosa. El cuerpo humano necesita la gravedad como referencia permanente. Sin ella, empieza a cambiar de maneras profundas. Los músculos, por ejemplo, están diseñados para trabajar contra el peso. Caminar, mantenerse erguido, levantar los brazos, todo eso requiere esfuerzo constante. En microgravedad ese esfuerzo desaparece y cuando un músculo no se usa, se debilita rápidamente. En solo semanas los astronautas pierden masa muscular incluso con ejercicio diario. En meses la pérdida es seria, en años sería extrema. Los huesos también sufren. En la Tierra, el peso del cuerpo estimula la renovación ósea. Sin ese peso, el cuerpo deja de invertir energía en mantener huesos fuertes, el calcio se libera, los huesos se vuelven frágiles, porosos, algo parecido a una osteoporosis acelerada. Un viaje de décadas podría dejar un esqueleto incapaz de sostenerse bajo gravedad normal. El corazón tampoco queda intacto. En microgravedad, la sangre no baja hacia las piernas, se redistribuye. El corazón trabaja menos para bombear. Al principio parece positivo, pero con el tiempo el músculo cardíaco se debilita. Cuando el astronauta intenta volver a la gravedad, el corazón puede no ser capaz de responder adecuadamente. Los fluidos del cuerpo se desplazan hacia la cabeza, la cara se hincha, la presión dentro del cráneo aumenta. Esto ha causado problemas de visión en astronautas que pasaron meses en el espacio. Cambios en la forma del ojo, daño en el nervio óptico, efectos que en algunos casos no se revierten completamente. El sistema inmune también se altera, las defensas se vuelven menos eficientes, virus que en la Tierra están dormidos pueden reactivarse, infecciones simples se vuelven más riesgosas. En un viaje largo, lejos de hospitales, esto es un problema grave. Y luego está la radiación. Esa lluvia invisible de partículas de alta energía atraviesa el cuerpo sin pedir permiso. Daño en el ADN, mutaciones celulares, mayor riesgo de cáncer, problemas neurológicos. Todo acumulado lentamente año tras año. En misiones actuales, los astronautas ya alcanzan límites seguros de exposición en pocos meses. Un viaje a Plutón multiplicaría esa dosis muchas veces. No hay blindaje perfecto. Cada capa de protección añade peso, y el peso, como ya vimos, es enemigo del viaje. El cuerpo humano tampoco está preparado para vivir encerrado durante tanto tiempo.
Los ritmos internos, como el sueño, se alteran sin ciclos naturales de luz. La melatonina se desajusta, aparece el insomnio, el cansancio crónico, la irritabilidad. Todo eso afecta al cuerpo tanto como a la mente. La digestión cambia. El metabolismo se altera. La absorción de nutrientes no siempre funciona igual. Mantener una dieta perfectamente equilibrada durante décadas es un desafío enorme. Cualquier deficiencia pequeña, repetida durante años, puede causar daños serios. Y hay algo más profundo aún. El cuerpo humano no solo necesita sobrevivir. Necesita moverse libremente, tocar superficies reales, sentir el peso, la textura, la resistencia. Vivir flotando en un espacio cerrado reduce el cuerpo a una función mínima: mantenerse vivo, no desarrollarse, no fortalecerse, solo aguantar. La ciencia actual conoce bien estos efectos porque ya los ha observado en la Estación Espacial Internacional. Y eso que estamos hablando de misiones de 6 meses, a veces un año. Incluso en ese tiempo relativamente corto, los cambios son claros, medibles, preocupantes. Ahora imaginemos multiplicar esos efectos por 10, por 20, por 30 años. No hay datos que indiquen que el cuerpo pueda adaptarse sin sufrir daños graves. No hay evidencia de que se pueda mantener sano indefinidamente fuera de la gravedad terrestre. Algunas ideas proponen crear gravedad artificial, haciendo girar la nave. En teoría podría ayudar. En la práctica, construir una nave lo suficientemente grande y estable para eso es extremadamente complejo. Nunca se ha hecho, y aún así no resolvería el problema de la radiación ni del aislamiento total. El cuerpo humano no es modular, no se le pueden cambiar piezas fácilmente, no se le puede apagar una función sin afectar a otra, todo está conectado: músculos, huesos, órganos, mente. Un fallo en uno repercute en todos. Por eso, cuando hablamos de un viaje humano a Plutón, no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de biología, de límites escritos en nuestras células, de un cuerpo diseñado para un planeta específico. La supervivencia real no es solo seguir respirando, es mantener una calidad mínima de vida. Es poder moverse, pensar con claridad, responder a emergencias. Un cuerpo debilitado por décadas en el espacio profundo perdería muchas de esas capacidades. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Tal vez no somos una especie hecha para viajes tan largos fuera de nuestro mundo. Tal vez nuestra grandeza no está en ir físicamente a todos los rincones, sino en entenderlos desde donde podemos existir. Plutón no exige solo motores más potentes, exige cuerpos diferentes, biologías distintas, algo que ya no sería plenamente humano. Aceptar eso no es rendirse, es comprender. Comprender que cada forma de vida tiene su entorno natural y que fuera de él la supervivencia se vuelve una lucha constante, frágil, costosa. Y cuando esa fragilidad se hace evidente, surge una pregunta aún más inquietante. Si el cuerpo ya está al límite, si cada sistema está bajo presión, ¿qué ocurre con la mente que habita dentro de ese cuerpo, atrapada durante años en un vacío sin referencias, sin escape, sin horizonte visible? Ese cuerpo frágil que flota en el espacio no viaja solo. Dentro de él hay una mente, y esa mente, incluso antes que los huesos o los músculos, empieza a sentir el peso real del viaje, porque el vacío infinito no solo rodea a la nave, también entra poco a poco en la conciencia. Al principio, el silencio parece tranquilo. No hay tráfico, no hay ruido de ciudades, no hay voces lejanas, solo el sonido suave de los sistemas de la nave, un zumbido constante que recuerda que todavía hay vida allí dentro. Pero con el paso del tiempo, ese silencio cambia. Deja de ser descanso y se convierte en presión. La mente humana no está hecha para el silencio absoluto durante años. Nuestro cerebro evolucionó rodeado de sonidos: viento, agua, animales, otras personas. El silencio total no es neutral. Es una ausencia que el cerebro intenta llenar. Y cuando no puede, empieza a crear sus propias señales. La oscuridad también juega su papel.
Aunque dentro de la nave haya luces artificiales, fuera solo hay negro. No un negro profundo y misterioso como en una noche en la Tierra, sino un negro constante, sin matices, sin estrellas brillantes cercanas, sin referencias claras. Un fondo inmóvil que nunca cambia. La distancia se siente de una forma distinta en la mente. No es solo saber que la Tierra está lejos, es sentir que está fuera del alcance emocional. Las conversaciones con casa no son en tiempo real. Cada mensaje tarda horas en llegar. Las respuestas llegan cuando el momento ya pasó. El diálogo se rompe. Se convierte en monólogos separados por largos silencios. Eso afecta la forma en que pensamos. El cerebro humano necesita retroalimentación rápida, gestos, tonos de voz, presencia física. Sin eso, la comunicación pierde fuerza emocional, las palabras se vuelven frías, distantes, menos reales. Con el tiempo, el aislamiento extremo empieza a cambiar la percepción. Estudios en personas que vivieron en estaciones polares, submarinos o entornos cerrados muestran efectos claros: irritabilidad, ansiedad, tristeza profunda, problemas de concentración, pérdida de motivación, alteraciones del sueño. Y esos entornos, aunque extremos, siguen estando en la Tierra. Siguen teniendo gravedad, cielo, contacto humano más amplio. El espacio profundo elimina incluso esas referencias. La mente necesita variedad, necesita cambio, necesita sorpresa. En una nave rumbo a Plutón, el entorno es siempre el mismo, los mismos pasillos, las mismas paredes, los mismos sonidos, durante años, décadas. Al principio, la rutina ayuda, da estructura, da seguridad, pero con el tiempo la rutina se vuelve una jaula. Cada día parece una repetición del anterior. El futuro no trae algo nuevo, solo más de lo mismo. La falta de estímulos externos puede llevar a la mente a volverse hacia adentro, y no siempre de forma saludable. Pensamientos repetitivos, recuerdos que se reviven una y otra vez, errores pasados que crecen en la memoria, preocupaciones que no encuentran salida. La soledad prolongada también afecta la identidad. En la Tierra somos quienes somos en relación con otros, familia, amigos, desconocidos. En el espacio profundo, ese espejo social desaparece. La persona empieza a sentirse desconectada de su propia historia. Algunos estudios muestran que en aislamiento extremo pueden aparecer cambios de personalidad. Personas tranquilas se vuelven agresivas. Personas seguras se vuelven inseguras. La tolerancia al estrés disminuye, pequeños problemas se sienten enormes, y luego está el conflicto. En un espacio cerrado, sin posibilidad de escapar, cualquier tensión se amplifica. Una discusión no puede evitarse alejándose. Un desacuerdo no puede enfriarse con distancia. Todo queda atrapado en el mismo volumen reducido. La mente humana necesita saber que hay salida, que hay alternativa, que puede irse si lo necesita. En una nave a Plutón no hay salida. Esa certeza pesa. Aunque no se piense en ella conscientemente, está siempre presente. Con los años, algunos efectos pueden volverse irreversibles: deterioro cognitivo, depresión profunda, pérdida de empatía, dificultades para tomar decisiones. La mente se adapta al entorno, pero esa adaptación puede alejarla de lo que consideramos una experiencia humana plena. La falta de horizonte también importa. En la Tierra siempre hay algo más allá, un lugar al que ir, un paisaje que cambia. En el espacio profundo no hay horizonte, no hay mañana diferente, solo distancia acumulada. Incluso el concepto de propósito puede erosionarse. Al principio, el viaje tiene una misión clara. Pero cuando el destino sigue lejano durante décadas, cuando no hay resultados visibles, la motivación puede diluirse. El para qué se vuelve borroso. El cerebro necesita recompensas, necesita sentir progreso. En un viaje tan largo, el progreso es abstracto, no se siente, solo se calcula. Y las emociones no se alimentan bien de números. La mente también depende del cuerpo. Un cuerpo debilitado afecta el estado mental, dolor crónico, fatiga constante, problemas de sueño.
Todo eso reduce la capacidad de manejar el estrés. Mente y cuerpo no están separados, se desgastan juntos. Por eso, cuando pensamos en la imposibilidad de llegar a Plutón, no hablamos solo de motores o trayectorias. Hablamos de una mente humana enfrentada a un entorno que no le ofrece nada de lo que necesita para mantenerse estable durante tanto tiempo. El espacio profundo no ataca a la mente de golpe, la desgasta lentamente, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que lo que queda es una versión reducida, cansada, aislada de sí misma. Aceptar esto no significa que la mente humana sea débil, significa que es sensible, que está diseñada para la conexión, no para el vacío, para la variedad, no para la repetición infinita. Y cuando entendemos eso, aparece una nueva capa del problema. Porque incluso si pudiéramos proteger la mente y el cuerpo, incluso si el aislamiento fuera manejable, aún quedaría un desafío fundamental que atraviesa todo el viaje. ¿Cómo sostener la energía necesaria para mantener con vida a un ser humano durante tantos años, tan lejos de cualquier fuente cercana de poder? Toda esa vida flotando en la oscuridad depende de algo invisible pero esencial: energía. Sin energía no hay luz, no hay aire limpio, no hay calor, no hay comunicación, no hay movimiento. En un viaje hacia Plutón, la energía no es solo un recurso más. Es la línea delgada entre existir y desaparecer en silencio. Desde el primer segundo del despegue, una nave espacial comienza a gastar energía, no solo para moverse, sino para mantenerse viva. Cada sistema, cada pantalla, cada bomba de aire, cada filtro de agua consume energía de forma constante. Y cuando el viaje dura años, incluso décadas, ese consumo se vuelve gigantesco. Mover una nave hacia Plutón requiere una cantidad enorme de energía inicial. Hay que escapar de la gravedad de la Tierra, luego de la del Sol, y después mantener una velocidad altísima durante un tiempo prolongado. Todo eso se paga con combustible, pero el combustible no es magia, es masa, y la masa pesa. Aquí aparece una paradoja difícil. Para llevar más combustible necesitas una nave más grande y más pesada, pero una nave más pesada necesita aún más combustible para moverse. Es un ciclo que se vuelve cada vez más ineficiente. Llega un punto donde agregar más combustible deja de ayudar y empieza a empeorar el problema. Además, el combustible no sirve para todo. No solo hay que moverse, hay que producir electricidad, mantener la temperatura interna, proteger los sistemas del frío extremo, reciclar el aire y el agua una y otra vez. Todo eso requiere energía constante, sin interrupciones. En la Tierra damos la energía por sentada. Si algo falla, hay redes eléctricas, generadores, repuestos. En el espacio profundo no hay respaldo. Todo lo que necesitas debe ir contigo desde el principio, y debe funcionar durante años sin fallos graves. Las sondas espaciales que hemos enviado tan lejos usan fuentes de energía muy específicas. Algunas usan paneles solares, pero más allá de Júpiter la luz del Sol se vuelve demasiado débil. En la región de Plutón, los paneles solares casi no sirven. La energía que reciben es mínima. Por eso, misiones como New Horizons usaron generadores nucleares pequeños que producen electricidad a partir del calor de la desintegración de materiales radiactivos. Son fiables pero limitados, producen poca energía. La suficiente para una máquina, no para mantener con vida a seres humanos. Mantener a una persona viva requiere mucho más: aire limpio, agua reciclada, comida conservada, temperatura estable. Todo eso multiplicado por años y por varias personas. La cantidad de energía necesaria crece de forma enorme. Y esa energía no se puede recargar fácilmente. No hay estaciones de servicio en el espacio profundo. No hay planetas cercanos donde aterrizar y repostar. No hay forma de parar un momento para recuperar recursos. Cada gramo de combustible, cada batería, cada sistema de respaldo debe ser calculado con extremo cuidado. Un error pequeño en el cálculo puede significar quedarse sin energía años antes de llegar al destino.
Además, los sistemas de almacenamiento de energía también envejecen. Las baterías pierden capacidad con el tiempo. Los materiales se degradan, las conexiones se aflojan, nada es eterno, mucho menos en un entorno lleno de radiación. Incluso la energía nuclear, que parece poderosa, tiene límites claros. Los generadores se debilitan con los años. No se pueden reparar fácilmente. No se pueden apagar y encender sin consecuencias. Y llevar reactores grandes añade riesgos enormes en caso de fallo. Aquí se rompe otra ilusión común, la idea de que basta con llevar más energía. En la realidad, llevar más energía significa llevar más peso, más sistemas, más complejidad. Y la complejidad es enemiga de la fiabilidad. Cada sistema adicional es una nueva posibilidad de fallo. Cada cable extra es un punto débil. En un viaje de décadas, la probabilidad de que algo falle tiende a 1. No porque esté mal diseñado, sino porque el tiempo siempre encuentra una grieta. La energía también es necesaria para proteger a la tripulación. Sistemas de blindaje activo, campos magnéticos artificiales, refrigeración, todo eso requiere potencia constante. Sin ella, la radiación entra, el frío avanza y la nave se vuelve inhabitable. Y hay otro problema aún más profundo. La energía no solo se consume. Se disipa, se pierde en forma de calor. Ese calor debe ser expulsado al espacio, pero expulsar calor en el vacío no es fácil. Requiere radiadores grandes que también pesan y pueden fallar. Así, cada solución energética crea nuevos desafíos. Más energía implica más sistemas implican más mantenimiento. Más mantenimiento implica más riesgo. Es un equilibrio extremadamente delicado. En la Tierra, la viabilidad de una misión se mide en horas, días, semanas. En el espacio profundo, la viabilidad se mide en años continuos de funcionamiento perfecto, sin margen para errores humanos, sin posibilidad de ayuda externa. La imposibilidad de reabastecerse es quizás el golpe final. Todo lo que se gasta se pierde para siempre. Cada kilo de combustible usado no vuelve. Cada batería que se degrada no se reemplaza. El viaje es una cuenta regresiva constante. Eso convierte la planificación en algo casi obsesivo. Cada decisión energética afecta todo lo demás. La velocidad, la protección, la vida a bordo. No se puede optimizar todo al mismo tiempo. Siempre hay que sacrificar algo. Por eso, cuando se analiza con calma, la pregunta ya no es ¿podemos generar suficiente energía? La pregunta real es ¿podemos sostener esa energía de forma segura durante el tiempo que exige el viaje? Y hasta ahora, la respuesta honesta es no, no porque nos falte inteligencia, no porque falte imaginación, sino porque la física es clara. La energía necesaria para llevar humanos hasta Plutón, mantenerlos vivos y traerlos de vuelta supera lo que podemos transportar y controlar de forma realista. Plutón está demasiado lejos de cualquier fuente de energía útil, demasiado lejos del Sol, demasiado lejos de todo. Es un destino que exige autosuficiencia total durante un tiempo que supera nuestra experiencia tecnológica. Y cuando entendemos eso, la idea del viaje empieza a cambiar de forma. Ya no se trata solo de llegar o no llegar. Se trata de sostener un sistema complejo, frágil, vivo, durante años en un entorno que no ofrece nada a cambio. La energía, que en la Tierra parece abundante y flexible, en el espacio profundo se convierte en un recurso rígido, limitado y agotable. Y sin ella, cualquier sueño de exploración humana se apaga lentamente, como una luz que se queda sin corriente. Esa fragilidad energética nos lleva a otra reflexión inevitable. Si incluso la energía es tan difícil de sostener, ¿cómo sería la nave misma que tendría que soportar todo esto durante décadas sin romperse? Porque antes de pensar en personas, hay que pensar en el hogar artificial que tendría que protegerlas en el viaje más largo jamás imaginado. Esa reflexión nos lleva inevitablemente a imaginar la nave, no como un dibujo bonito ni como una idea futurista, sino como un objeto real que tendría que existir durante décadas sin fallar.
Una nave que no solo transporte personas, sino que las mantenga vivas, estables y funcionales en el entorno más hostil que conocemos. Y cuando bajamos esa idea al terreno de la ingeniería real, aparece una verdad incómoda. La nave perfecta para llegar a Plutón simplemente no existe. Para empezar, esa nave tendría que ser muchas cosas al mismo tiempo. Un hogar cerrado, un hospital, un sistema ecológico artificial, un refugio contra la radiación, un vehículo capaz de viajar a velocidades enormes. Y todo eso sin posibilidad de ayuda externa, sin reparaciones mayores, sin reemplazos. El soporte vital sería el corazón del sistema. Aire limpio reciclado una y otra vez, agua purificada sin pérdidas, residuos convertidos en recursos, nada puede desperdiciarse. En la Estación Espacial Internacional, estos sistemas funcionan con ayuda constante desde la Tierra, piezas nuevas, técnicos, actualizaciones. En un viaje a Plutón, todo tendría que funcionar solo durante años. El aire tendría que mantenerse en niveles exactos de oxígeno y dióxido de carbono. Un pequeño error sostenido en el tiempo puede ser mortal. Los filtros se desgastan, las membranas se degradan, los sensores fallan. En la Tierra eso se arregla. En el espacio profundo no. La protección contra la radiación es otro desafío enorme. Para bloquear partículas de alta energía se necesitan materiales densos, capas gruesas, agua, metales, escudos especiales. Todo eso pesa mucho. Y cada kilo extra se traduce en más energía necesaria para mover la nave. La nave también tendría que proteger del frío extremo del espacio y al mismo tiempo expulsar el calor que generan los sistemas internos. Ese equilibrio térmico es delicado. Demasiado frío y los sistemas fallan. Demasiado calor y los componentes se dañan. Mantener esa estabilidad durante décadas es algo que nunca hemos logrado. Luego está la estructura. Una nave que viaje tan lejos estaría sometida a vibraciones, microimpactos, cambios de temperatura y radiación constante. Los materiales se fatigan, se vuelven frágiles. Incluso los mejores metales y compuestos tienen una vida útil limitada. En misiones actuales, las naves se diseñan para durar unos pocos años, a veces un poco más, pero nunca décadas completas sin mantenimiento mayor. Pretender que una nave humana pueda hacerlo es pedirle a la ingeniería algo para lo que no hay precedentes. Ahora pensemos en el espacio interior. Los seres humanos necesitan espacio para moverse, para no volverse locos. Espacio para ejercicio, para privacidad mínima, para rutina. Una nave demasiado pequeña aumenta el estrés psicológico. Una nave grande aumenta el peso total. Otra vez el equilibrio imposible. Y el peso es el gran enemigo silencioso de toda nave espacial. Cada sistema añadido, cada refuerzo, cada capa de protección suma masa. Y la masa es lo que hace que todo sea más difícil. Más energía para despegar, más energía para acelerar, más energía para frenar. Existe una ecuación básica en los cohetes. Para mover más masa necesitas más combustible. Pero para llevar más combustible necesitas mover más masa. Es un problema que no se resuelve con mejores materiales. Es un límite físico. Incluso si usáramos los materiales más ligeros posibles, el peso total de una nave capaz de proteger humanos durante décadas sería enorme. Tan grande que lanzarla desde la Tierra sería, hoy, imposible. Y ensamblarla en el espacio requeriría cientos de misiones previas, cada una con su propio riesgo. Además, cada sistema necesita redundancia. Si algo falla, debe haber un respaldo, y si ese respaldo falla, otro más. Esa redundancia es esencial para la supervivencia, pero también multiplica el peso y la complejidad. La complejidad es otro enemigo. Cuantos más sistemas interactúan, más difícil es prever todos los fallos posibles. Y en un viaje tan largo, no hay forma de anticiparlo todo. Siempre habrá algo que nadie imaginó. La nave también tendría que proteger contra impactos. No grandes asteroides, sino micrometeoritos. Partículas diminutas que viajan a velocidades enormes.
Un impacto pequeño puede perforar un casco. Un daño lento, invisible, puede acumularse hasta volverse crítico. Reparar en el espacio profundo no es sencillo. Los materiales disponibles son los que llevas. Las herramientas son limitadas. El tiempo es enemigo. Y cualquier error puede ser fatal. Todo esto nos muestra que no estamos hablando de una nave un poco mejor que las actuales. Estamos hablando de un salto gigantesco. Un tipo de vehículo que nunca hemos construido, probado ni mantenido durante tanto tiempo. A Togle también hay factores humanos. Una nave no es solo una máquina, es un entorno social, un espacio donde se vive, se discute, se enferma, se envejece. Diseñar un lugar así para décadas es un reto psicológico tanto como técnico. La ingeniería no falla por falta de ideas, falla porque la realidad impone límites. Límites de masa, límites de energía, límites de durabilidad. No importa cuán avanzada sea la tecnología, esos límites siempre están ahí. Por eso, cuando imaginamos una nave capaz de llevar humanos a Plutón, estamos imaginando algo que va más allá de nuestra experiencia real. Algo que requeriría romper varios límites al mismo tiempo, sin que ninguno ceda. La nave perfecta tendría que ser ligera y pesada a la vez, simple y compleja, cerrada y flexible, resistente y adaptable. Es una contradicción constante, y esa contradicción nos devuelve a una idea central. No es que no sepamos construir naves, es que no sabemos construir un mundo autosuficiente que pueda viajar durante décadas por el espacio profundo sin fallar. Plutón no solo está lejos en distancia, está lejos en términos de ingeniería posible. Nos exige un nivel de perfección técnica que nunca hemos alcanzado y que quizá no sea alcanzable. Y cuando aceptamos eso, aparece otro problema aún más definitivo. Porque incluso si existiera esa nave perfecta, incluso si pudiera llegar intacta, todavía quedaría una pregunta esencial. ¿Qué sentido tendría llegar a un lugar donde ni siquiera es posible quedarse y mucho menos volver? Esa pregunta final no se puede evitar. Porque en la exploración humana hay una regla silenciosa que casi nunca se dice en voz alta: llegar no es suficiente. Siempre esperamos volver, volver para contar lo que vimos, volver para traer datos, recuerdos, experiencias, volver para cerrar el círculo. Y cuando hablamos de Plutón, ese círculo se rompe. El problema del regreso es, quizá, el más definitivo de todos, porque convierte un viaje ya casi imposible en algo que directamente deja de tener sentido humano. Para llegar a Plutón, una nave tendría que gastar una cantidad enorme de energía, combustible para salir de la Tierra, combustible para acelerar durante años, combustible para corregir la trayectoria. Y aún así, al llegar, la nave estaría viajando a una velocidad tan alta que no podría detenerse sin gastar todavía más energía. Frenar en el espacio no es como frenar un coche. No hay aire que ayude. No hay fricción natural. Para reducir la velocidad necesitas empujar en la dirección contraria durante mucho tiempo. Eso significa más combustible, mucho más. Y luego viene la parte que casi nunca se imagina bien. El regreso no usa el mismo combustible. No es lo que sobra. El regreso necesita su propia reserva completa. Otra vez acelerar, otra vez viajar durante años, otra vez frenar cerca de la Tierra. Eso significa que desde el inicio la nave tendría que cargar con el combustible de ida y el combustible de vuelta, el doble. Y ese doble de combustible implica más masa, más peso, más energía inicial para despegar. El problema crece en todas direcciones al mismo tiempo. Cada kilo extra que llevas para volver hace más difícil salir. Cada sistema adicional aumenta el riesgo de fallo. El viaje de regreso no es una segunda parte más tranquila. Es una repetición del mismo peligro, con una nave más vieja y una tripulación más cansada. Porque cuando llegue el momento de volver, la nave no será nueva. Habrá pasado décadas expuesta a radiación, impactos, fatiga de materiales.
Los sistemas no estarán en su mejor momento, estarán funcionando al límite, la tripulación tampoco estará igual, el cuerpo habrá envejecido, la mente habrá pasado por años de aislamiento, la capacidad de reacción no será la misma, y aún así tendrían que enfrentar otro viaje largo y exigente. El margen de error se reduce con el tiempo. En el viaje de ida todo es nuevo, en el de vuelta todo está gastado. Aquí aparece una idea que incomoda mucho: las misiones sin retorno, viajes diseñados sin plan de regreso. Personas que parten sabiendo que nunca volverán a la Tierra. En la historia de la exploración, esa idea ha existido, pero siempre en contextos muy distintos. Cruces de océanos, colonias lejanas. Aún así, siempre había la posibilidad de un nuevo hogar, de una vida en destino. Plutón no ofrece eso. No es un lugar donde vivir, no es un sitio donde asentarse. Es un mundo congelado, oscuro, sin aire respirable, sin recursos fáciles de usar. Llegar allí sin posibilidad de volver no es fundar algo nuevo, es quedar atrapado. Además, una misión sin retorno plantea preguntas éticas profundas. ¿Quién aceptaría partir sabiendo que nunca volverá? ¿Cómo se justifica ese sacrificio? ¿Qué se gana realmente a cambio? Desde el punto de vista científico, los datos que se podrían obtener con humanos no justificarían ese costo. Las máquinas pueden hacer el trabajo sin poner vidas en riesgo. De hecho, ya lo han hecho. El regreso también implica precisión extrema. Para volver a la Tierra hay que apuntar con exactitud después de años de viaje. Un pequeño error en el ángulo, en el momento, puede hacer que la nave pase de largo o entre demasiado rápido y se destruya. Las comunicaciones, además, serían lentas. Cualquier problema serio durante el regreso tendría que resolverse sin ayuda inmediata. No hay tiempo real, no hay instrucciones rápidas. Solo decisiones tomadas en soledad. El viaje de vuelta también enfrenta un desafío psicológico enorme. La esperanza del regreso puede ser una motivación poderosa, pero también una fuente de ansiedad constante. Cada fallo se siente más grave, cada retraso se vive con más miedo. Y si algo sale mal cerca del final, después de décadas de esfuerzo, el impacto emocional sería devastador. No solo para la tripulación, sino para quienes esperan en la Tierra. Por eso, cuando se analiza con frialdad, el problema del regreso pesa tanto como el de la ida. Tal vez más, porque no solo duplica los riesgos, los multiplica. El viaje completo, ida y vuelta, se convierte en una cadena larguísima de condiciones que deben cumplirse sin error durante décadas. Una sola falla grave en cualquier punto rompe todo el plan. En ciencia y en ingeniería, la viabilidad no se mide por si algo es imaginable, sino por si es repetible, controlable y seguro dentro de ciertos márgenes. Un viaje humano a Plutón no cumple ninguna de esas condiciones. No es repetible, no es controlable a largo plazo. No es seguro ni siquiera en teoría práctica. Por eso, aunque suene duro, la imposibilidad no está en un solo punto, está en la suma. En la ida, en la estancia imposible y sobre todo en el regreso. Cuando se junta todo, aparece una conclusión clara. Plutón no es un destino para misiones humanas de ida y vuelta. No ahora, no en un futuro cercano, tal vez nunca. Aceptar eso no quita valor a la exploración. Al contrario, nos obliga a ser honestos con nuestros límites y a buscar otras formas de conocer. Y esa honestidad abre la puerta a una nueva pregunta. Si llegar y volver es tan imposible, ¿qué sentido tiene pensar en Plutón como un lugar para humanos? ¿Qué nos ofrece realmente ese mundo lejano, más allá de la idea romántica del viaje? Porque quizás el mayor problema no sea el camino, sino el propio destino al que creemos querer llegar. Porque quizás el mayor problema no sea el camino, sino el propio destino al que creemos querer llegar. Ahora miraremos de cerca a Plutón, un mundo frío, real y profundamente inhóspito para la presencia humana. Plutón no es un mito ni una metáfora romántica. Es un cuerpo celeste con condiciones físicas concretas, medidas y registradas por sondas.
Cuando la sonda New Horizons trazó su silueta, nos mostró un paisaje inesperado: montañas de hielo, llanuras lisas, cráteres y una atmósfera tenue que solo aparece cuando el poco sol que recibe calienta ligeramente sus hielos. Pero esas imágenes, hermosas y frías, no convierten a Plutón en un lugar para la vida humana. Al contrario, revelan exactamente por qué pisarlo sería una empresa que va más allá del valor simbólico. Las temperaturas en la superficie de Plutón caen a niveles extremos. Estamos hablando de cientos de grados bajo cero. En esas condiciones, la mayor parte de las sustancias que consideramos familiares, agua líquida, oxígeno respirable, compuestos orgánicos estables, están solidificadas o brillan como escarcha bajo una luz solar débil. Un ser humano expuesto a ese entorno sin protección se congelaría en segundos. Incluso con trajes y hábitats, sostener condiciones internas habitables implica un gasto energético monumental y sistemas aislantes que tendrían que funcionar sin fallos durante años. La gravedad en Plutón también es parte del problema. Mucho menor que la de la Tierra, aproximadamente una fracción pequeña de la gravedad terrestre. La gravedad reducida altera la forma en que se movería un explorador sobre su superficie. Saltar sería fácil, caminar sería extraño, y las herramientas diseñadas para su uso en tierra funcionarían de manera impredecible. Peor aún, una baja gravedad no soluciona los grandes problemas biológicos que hemos descrito. Huesos y músculos seguirían degenerándose incluso con estancias cortas, y el retorno a la gravedad terrestre sería terriblemente exigente para cuerpos debilitados. La atmósfera de Plutón es tenue y efímera. No es una atmósfera como la nuestra. Es una exhalación helada que surge cuando el Sol, en algunos momentos de la órbita, calienta la superficie y sublima gases como nitrógeno y metano. Esa atmósfera se dispersa y se condensa según las estaciones que duran décadas. No hay un suministro estable de aire respirable ni presión suficiente para caminar sin traje. Cualquier intento de salir a la superficie exigiría equipos presurizados, sistemas de soporte vital redundantes y procedimientos de seguridad que, cometidos en tierra, se reponen rápidamente, pero que en Plutón no tendrían una red de respaldo. Los recursos en Plutón son escasos y en formas difíciles de aprovechar. Sí, hay hielo, metano sólido, nitrógeno, monóxido de carbono, pero convertir ese hielo en agua líquida o en combustible requiere calor y energía. La química necesaria para hacer habitable el entorno implicaría infraestructura industrial en un mundo donde ensamblarla es casi imposible. No existe un pozo de agua accesible ni depósitos compactos de materiales útiles que faciliten una colonia. Incluso extraer y procesar lo que hay sería una tarea de ingeniería gigantesca, con equipos que deben resistir temperaturas que congelan casi todo componente estándar. Además, la geología de Plutón es engañosa. Sus montañas y mesetas pueden parecer accesibles en una imagen, pero la realidad del terreno es traicionera. Capas de hielo frágil que pueden colapsar, suelos resbaladizos y cambios de temperatura que alteran la estabilidad. La sonda registró procesos activos, plumas, desplazamientos que indican que Plutón es dinámico en modos que no favorecen la exploración a pie. Pisar su superficie sería enfrentarse a un terreno inestable, sin redes de seguridad ni posibilidad de extracción rápida frente a emergencias. La radiación aquí, aunque menor que en el vacío interplanetario abierto, sigue siendo un problema. Plutón carece de un campo magnético significativo y su atmósfera no protege eficazmente contra partículas de alta energía. A largo plazo, cualquier instalación o persona estaría expuesta a dosis acumulativas que dañan tejidos y provocan riesgos graves para la salud. Cualquier estructura tendría que incorporar blindajes pesados, lo que eleva el coste energético y la masa de la misión más allá de lo manejable con la tecnología actual.
Desde un punto de vista logístico, la idea de mantener humanos allí es una contradicción. Todo lo que se necesita debe ser llevado desde la tierra o producido in situ con tecnologías que aún no existen en la escala requerida. Alimentación, medicinas, piezas de repuesto, energía continua, todo debe estar garantizado durante años. Contar con la posibilidad de depender de recursos plutónicos es una apuesta incierta. La conversión de hielo rico en nitrógeno a agua potable o combustible sería infinitamente costosa en energía y equipamiento. También está la cuestión de la movilidad. Una exploración significativa exige vehículos capaces de recorrer distancias, transportar cargas y operar en condiciones variables. Diseñar y operar vehículos en el entorno de Plutón sería extremadamente difícil. Motores que funcionen en frío extremo, lubricantes que no se solidifiquen, baterías que mantengan carga en temperaturas que congelan los componentes. Todo esto añade complejidad, peso y puntos de fallo adicionales, lo que a su vez incrementa la necesidad de mantenimiento continuo y repuestos. Entonces, ¿qué gana una misión humana con la presencia en Plutón? La respuesta, en términos prácticos, es muy poco. Las ventajas científicas de la presencia humana en sitios son marginales frente a lo que las sondas robóticas pueden lograr. Robots y sondas ya han demostrado que pueden mapear, analizar y tomar muestras con equipos especializados sin poner vidas en riesgo. La eficiencia científica de la exploración remota es abrumadora cuando se compara con el coste humano, económico y energético de una misión tripulada. Desde una mirada filosófica, Plutón plantea una pregunta sobre el sentido de la misión. ¿Exploramos para plantar una bandera o para expandir la presencia humana? Si el objetivo es presencia duradera, Plutón no ofrece base ni recursos para sostenerla. Si el objetivo es conocimiento, las sondas lo obtienen con mayor seguridad y menor coste. El romanticismo de pisar un mundo tan lejano se enfrenta a la crudeza de la realidad física. A veces, conocer desde la distancia es la forma más sensata de explorar. Adicionalmente, cualquier tentativa de colonización requeriría una razón humana sólida. Plutón no tiene clima, no tiene biodiversidad, no tiene minerales fácilmente accesibles que justifiquen la inversión. Sin razones fuertes y repetibles, la empresa de enviar humanos resulta éticamente cuestionable. Exponer vidas a riesgos extremos por resultados marginales no se sostiene en criterios de responsabilidad y prudencia científica. Plutón también remueve la idea de legado. Incluso si una misión llegara y dejara instalaciones, el mantenimiento de esas estructuras sin tráfico regular desde la Tierra sería inviable. Las estaciones quedarían como ruinas en un mundo donde el frío y la radiación continúan actuando. El cuidado de un legado humano requiere rutas de suministro y comunicación que Plutón no permite sin costos astronómicos. En contraste, la exploración no tripulada ofrece alternativas ricas. Misiones de retorno de muestras, estaciones robotizadas, exploradores autónomos que pueden permanecer funcionando durante décadas con menor consumo de energía. Estos enfoques permiten que el conocimiento llegue a la Tierra sin poner en riesgo la vida humana. Nos muestran que la grandeza de la exploración no siempre reside en la huella física, sino en la comprensión que adquirimos y compartimos. Finalmente, hay una dimensión ética y simbólica. Reconocer que Plutón no es un destino humano no es una derrota, es una elección responsable. Aceptar los límites nos permite invertir recursos en misiones que sí pueden ampliar la presencia humana de forma razonable. La Luna, Marte en condiciones más favorables o estaciones en órbita donde la logística es manejable. Entender dónde somos más efectivos es parte de una madurez exploratoria. Al cerrar esta visión sobre Plutón, queda claro que su encanto visual y su misterio científico no se traducen en hospitabilidad. Plutón nos invita a aprender, a maravillarnos y a respetar los límites.
Nos recuerda que algunos lugares son para la observación, no para la ocupación. Aceptar eso no empobrece la aventura humana, simplemente la orienta, simplemente la orienta. Ahora miremos lo que sí hemos logrado, sondas que viajaron solas y nos trajeron historias desde la oscuridad. Hace pocas décadas, la idea de alcanzar los confines del sistema solar parecía una fantasía reservada a novelas. Hoy sabemos que no hace falta cuerpo humano para conocer lugares remotos. Basta una máquina diseñada con un propósito claro, alimentada de paciencia y precisión. Las sondas han probado que el conocimiento puede llegar donde la carne no llega. Tomemos un ejemplo que muchos recuerdan, New Horizons. Lanzada en 2006, viajó durante 9 años hasta rozar Plutón en 2015. No llevaba más que instrumentos, memoria y un generador pequeño que la mantuvo con energía suficiente para enviar imágenes y datos. No tenía que respirar, no tenía huesos que cuidar, no necesitaba comida. Eso la hizo ligera, simple y fiable. Su objetivo era claro: acercarse lo suficiente para aprender, tomar fotos, medir y luego seguir su camino hacia el cinturón de Kuiper. Y lo hizo con una precisión que todavía nos sorprende. Antes de New Horizons, las sondas Pioneer y Voyager demostraron otra lección: la durabilidad. Estas naves, lanzadas en los años 70, siguen emitiendo señales desde el borde de la heliosfera. No porque sean indestructibles, sino porque fueron diseñadas para resistir con recursos limitados y para cumplir tareas concretas. Su misión era observar, medir y perdurar. Esa resistencia se logra con simplicidad, menos sistemas vitales, redundancias bien planificadas y objetivos científicos muy definidos. Las máquinas tienen ventajas claras en entornos extremos. No necesitan protección biológica. Pueden tolerar niveles de radiación que arruinarían a cualquier persona. Pueden funcionar a temperaturas extremas con calefacción localizada y componentes preparados para esas condiciones. Pueden aceptar tiempos de viaje de décadas sin sufrir desgaste psicológico. No experimentan soledad ni nostalgia. Es una ventaja práctica enorme. Además, las sondas pueden diseñarse para tareas muy específicas. Una cámara, un espectrómetro, un taladro robótico, cada instrumento cumple una función concreta. Su peso y consumo energético se optimizan para esos objetivos. Mientras que un ser humano necesita soporte vital completo, las sondas pueden sacrificar confort para ganar eficiencia científica. La relación entre masa útil y masa total se vuelve favorable a la exploración no tripulada. Otra ventaja es la posibilidad de iterar. Si una sonda cumple su misión, aprendemos, mejoramos el diseño y lanzamos otra con ajustes. Esa iteración rápida amplifica el conocimiento con cada lanzamiento. La exploración robótica permite un ciclo de aprendizaje continuo que sería imposible con misiones humanas de altísimo coste y riesgo. También están los generadores de energía. Las sondas que viajaron lejos suelen usar generadores termoeléctricos de radioisótopos, pequeños sistemas que convierten calor en electricidad durante décadas. No son potentes como un reactor humano, pero son constantes. Eso permite que instrumentos de bajo consumo sigan funcionando y transmitiendo datos a la Tierra con retrasos enormes, pero regulares. Para humanos, la misma fuente no sería suficiente para sostener vida. Para máquinas, sí, las sondas simplifican la logística. En lugar de llevar reservas para varias personas, se transportan equipos y repuestos que sirven a fines concretos. La masa se emplea en instrumentos más que en comida y oxígeno. La complejidad social desaparece. No hay necesidad de privacidad, de ocio o de una medicina completa a bordo. Esa sencillez reduce la probabilidad de fallos críticos. Por supuesto, las máquinas no resuelven todo. Pierden la creatividad humana para improvisar soluciones inéditas en el momento. Un astronauta puede reparar, inventar herramientas y tomar decisiones creativas frente a lo inesperado. Una sonda depende de programación y de autonomía limitada.
Por eso el diseño robótico combina redundancia, diagnóstico remoto y cada vez más inteligencia para permitir respuestas locales cuando la comunicación tarda horas. Aún así, las ganancias de la exploración no tripulada son indiscutibles. Con sondas hemos mapeado planetas, estudiado atmósferas, analizado cometas y recibido imágenes que cambiaron nuestra visión del sistema solar. Las sondas responden muchas preguntas sin poner en riesgo vidas humanas y lo hacen con una relación coste-beneficio que hoy resulta insuperable. Otro punto clave es la comunicación. Las sondas transmiten datos, aunque con retardo, lo hacen de forma predecible. La planificación contempla ventanas de envío y potencia disponible. Cada paquete de datos puede tardar horas en llegar, pero llega. Con humanos a bordo, la comunicación en tiempo real sería impracticable y la dependencia emocional aumentaría los riesgos operativos. También existe la posibilidad de retorno de muestras mediante misiones coordinadas. Misiones como OSIRIS-REx demostraron que es posible recoger material y traerlo a la Tierra. Para Plutón la opción sería extraordinariamente costosa y lenta, pero teóricamente factible en etapas. Enviar una sonda para recolectar, almacenarla y luego planificar un retorno en una ventana futura. Eso permite que análisis complejos se realicen en laboratorios terrestres sin exponer personas a riesgos extremos. La exploración remota abre además la puerta a arquitecturas sostenibles, estaciones robotizadas que funcionan durante décadas con mantenimiento mínimo, redes de sondas que cooperan y misiones moduladas que se actualizan con nuevos lanzamientos. Esa dispersión reduce riesgos y permite una ciencia prolongada y profunda. Éticamente, proteger vidas humanas es prioritaria. Si una alternativa técnica permite obtener conocimiento comparable sin poner en peligro personas, la elección pragmática y ética favorece las sondas. No se trata de renunciar al asombro, sino de elegir medios que respeten la vida y optimicen el aprendizaje científico. Además, la tecnología robótica ha avanzado notablemente. Hoy podemos enviar brazos mecánicos con precisión, taladros que penetran capas de hielo, cámaras que funcionan en la oscuridad y espectrómetros que identifican elementos con exactitud. Misiones recientes han mostrado que los robots pueden anticipar problemas, cambiar procedimientos y optimizar observaciones sin intervención continua desde la Tierra. Esa autonomía es clave, reduce la dependencia de señales lejanas y nutre nuestro saber. También es posible desplegar flotas de sondas pequeñas que cooperen. En lugar de una única gran nave, unidades modestas pueden repartirse tareas, cubrir áreas distintas y mantener operaciones aun cuando algunas fallen. Esa distribución mejora la resiliencia y permite experimentos prolongados sin cargas humanas. Además, el desarrollo de software y de inteligencia artificial ha dotado a estas máquinas de mayor flexibilidad. Pueden corregir trayectorias, priorizar datos científicos y gestionar su propia energía según condiciones locales. Esto amplía lo que podemos alcanzar desde la distancia, con un coste y riesgo mucho menores que una misión tripulada. Así, la exploración remota combina herramientas, colaboración robótica y paciencia científica para descubrir mundos que serían inaccesibles si dependiéramos solo de nuestros cuerpos, con seguridad. De este modo, llegamos a una verdad más fundamental. Muchas barreras no son problemas técnicos menores, sino manifestaciones de leyes físicas profundas. Esa es la puerta hacia nuestro siguiente tema, donde hablaremos de esas leyes que por ahora no se pueden romper. Esas barreras que hemos ido encontrando no son caprichos tecnológicos ni falta de ideas, son algo más profundo, son leyes básicas que gobiernan el universo desde mucho antes de que existiéramos. Y cuando hablamos de llegar a Plutón, esas leyes se vuelven imposibles de ignorar. La física fundamental no negocia, no escucha deseos, no cambia porque algo nos inspire.
Funciona igual aquí en la Tierra que en los bordes del sistema solar, y entenderla no apaga los sueños, los coloca en un marco real. Empecemos por algo simple, la energía. En el universo nada se mueve sin energía. Para acelerar una nave necesitas empujarla. Para empujarla necesitas gastar energía. Y cuanto más pesada es la nave, más energía hace falta. Esto no es una limitación humana, es una consecuencia directa de cómo funciona la materia. La masa importa mucho. Cada kilogramo adicional exige más energía para moverse. No solo al inicio, sino en cada corrección, en cada maniobra. Por eso los cohetes son enormes en el despegue y pequeños cuando llegan al espacio. Gastan casi todo su combustible solo para salir del pozo gravitatorio de la Tierra. Luego está la gravedad del Sol. Aunque no la sintamos, el Sol mantiene todo el sistema solar bajo su influencia. Para viajar a Plutón no basta con salir de la Tierra. Hay que subir por ese pozo gravitatorio solar durante millones de kilómetros. Cada metro cuesta energía. Y la energía no se crea de la nada, se transforma. Combustible químico, energía nuclear, cualquier forma que usemos tiene límites claros de densidad. No existe una fuente portátil infinita. Cada opción tiene ventajas y desventajas, pero ninguna elimina el problema central. Hay un techo práctico a lo que podemos llevar y usar. Aquí entra otra ley fundamental, la conservación de la energía. No podemos obtener más energía de la que ponemos. No hay atajos, no hay trucos. Todo debe cuadrar. Ahora pensemos en la velocidad. Aumentar la velocidad requiere energía adicional. Al principio el aumento parece razonable, pero a velocidades cada vez mayores el costo crece de forma desproporcionada. Esto no es una opinión, es una relación matemática comprobada. Y aunque no necesitamos acercarnos a la velocidad de la luz para sentirlo, esa frontera nos recuerda algo importante. La relatividad nos dice que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. No importa cuánta energía pongas. A medida que te acercas, la energía necesaria crece sin límite. Esto tiene consecuencias prácticas. No podemos simplemente ir muchísimo más rápido para acortar el tiempo. El universo pone un freno natural al impulso, no por maldad sino por coherencia. La relatividad también nos habla del tiempo. A grandes velocidades el tiempo se dilata. Para quien viaja rápido, el tiempo pasa un poco más lento. Es un efecto real medido con relojes atómicos. Pero este efecto en los rangos que podríamos alcanzar no es suficiente para resolver el problema del viaje a Plutón. No convierte décadas en días, apenas ajusta segundos. Otra ley clave es la segunda ley de la termodinámica. Nos dice que todo sistema tiende al desorden, que la energía útil se degrada con el tiempo, que mantener orden requiere trabajo constante. En una nave cerrada durante décadas, esta ley es implacable. Los sistemas se desgastan, la eficiencia baja. El mantenimiento se vuelve cada vez más difícil. No es que los ingenieros no sepan diseñar bien, es que el tiempo siempre gana. El desorden se acumula. Las probabilidades de fallo crecen. También está la ley del cuadrado inverso, una relación simple pero poderosa. Nos dice que la intensidad de una fuerza o energía que se propaga desde una fuente disminuye rápidamente con la distancia. Por eso la luz del Sol es fuerte cerca de la Tierra y débil en Plutón. No importa cuán grande sea el Sol, la distancia manda. Esta ley explica por qué los paneles solares dejan de ser útiles tan lejos. No es un problema de diseño, es geometría del espacio. Cuando juntamos todas estas leyes, aparece un patrón claro. El universo favorece los viajes cortos, no los largos. Favorece la estabilidad local, no las travesías extremas. Eso no significa que viajar sea imposible, pero sí que hay escalas donde deja de ser razonable. Aquí es donde conviene separar ciencia de ciencia ficción. La ciencia ficción es valiosa, inspira, imagina futuros posibles, pero no está obligada a respetar todas las leyes. Puede inventar motores imposibles, energías infinitas, materiales perfectos.
La ciencia, en cambio, trabaja con lo que existe, con lo que se puede medir, probar, repetir. Cuando la ciencia dice esto no es viable, no está cerrando la puerta al futuro, está describiendo el presente de las leyes conocidas. A veces se piensa que la falta de viajes humanos a lugares como Plutón es falta de ambición, o de valentía, o de inversión, pero no es así. Es un reconocimiento de límites físicos reales. La voluntad no cambia la masa. El deseo no reduce la distancia. El entusiasmo no crea energía adicional. Podemos optimizar, mejorar, acercarnos un poco más, pero no podemos saltar por encima de ciertas barreras sin violar principios básicos del universo. Y eso no es una derrota, es información. Es conocimiento profundo sobre dónde somos fuertes y dónde no. Los sueños humanos siempre han ido por delante de la tecnología, y muchas veces la tecnología alcanza a los sueños. Volar parecía imposible, llegar a la luna parecía una locura, pero esos sueños estaban dentro de márgenes físicos alcanzables. Plutón está en otra categoría. No porque esté lejos en el mapa, sino porque está lejos en el espacio de lo viable. Entender esto nos libera de expectativas irreales y nos permite enfocar la curiosidad de forma más inteligente. Nos permite elegir batallas que sí podemos ganar, preguntas que sí podemos responder. El universo no nos promete acceso a todo, nos ofrece, en cambio, comprensión, nos permite observar, medir, deducir, nos permite aprender sin estar físicamente presentes. Y tal vez ese sea el punto más importante. La ciencia no se trata de ir a todos lados. Se trata de entender cómo funciona todo. Cuando conectamos los sueños con la realidad científica, los sueños no mueren, cambian de forma, se vuelven más precisos, más honestos, y con esa honestidad llegamos a una reflexión final aún más serena. Porque aceptar que algunas fronteras no se cruzan no significa renunciar al futuro. Significa aprender a vivir con los límites, a mirar el universo con respeto y a encontrar sentido en lo que sí podemos hacer desde aquí, desde nuestro pequeño punto azul, mirando a Plutón no como un destino, sino como un maestro silencioso. Mirar a Plutón como maestro silencioso nos deja frente a una idea muy humana, la creencia de que, con suficiente tiempo, todo será posible. Decimos algún día como si el futuro fuera una llave universal, como si la tecnología, tarde o temprano, pudiera romper cualquier límite. Pero la ciencia, cuando se mira con calma, cuenta una historia distinta. Es verdad que la tecnología ha cambiado nuestro mundo de formas que antes parecían imposibles. Volar, comunicarnos a distancia, observar galaxias lejanas, todo eso ocurrió. Y esa historia alimenta una confianza profunda. Si antes no se podía y ahora sí, ¿por qué no pensar que mañana podremos llegar a cualquier lugar? El problema es que no todos los límites son iguales. Algunos son barreras técnicas, temporales, que caen con mejores materiales, más conocimiento o nuevas ideas. Otros son límites físicos, inscritos en la estructura misma del universo, y esos no se mueven con el tiempo. Decir algún día funciona bien cuando hablamos de mejoras graduales, motores más eficientes, computadoras más rápidas, sensores más precisos, pero falla cuando se usa para negar leyes fundamentales. La distancia no se encoge por esperar, la masa no pesa menos por soñar, la energía no aparece porque la deseemos, la tecnología avanza dentro de un marco. Ese marco es la física. Dentro de él hay espacio para innovar, optimizar y sorprender. Fuera de él no hay camino, no porque falte creatividad, sino porque las reglas no cambian. A menudo la ciencia ficción confunde este punto, presenta futuros donde los límites se evaporan, donde hay energía infinita, materiales perfectos, motores imposibles. Eso inspira y está bien que inspire, pero no es una promesa, es una metáfora. La ciencia real es más humilde, observa, mide y acepta cuando algo no encaja, no dice nunca a la ligera, pero tampoco dice todo es posible. Dice esto es viable, esto no, y esto aún no lo sabemos.
En el caso de Plutón, muchas piezas del rompecabezas ya están claras. La distancia no va a cambiar. La velocidad máxima práctica seguirá limitada por energía y masa. La biología humana no se transformará mágicamente en algo que tolere décadas de radiación y microgravedad sin consecuencias graves. La termodinámica seguirá empujando los sistemas hacia el desgaste. Podremos mejorar muchas cosas: naves más fiables, robots más autónomos, mejores escudos, mejor planificación. Pero esas mejoras no suman para convertir lo imposible en posible, solo hacen lo posible más eficiente. Hay una diferencia importante entre progreso y milagro. El progreso es acumulativo, paso a paso. El milagro rompe reglas, y la ciencia no se construye con milagros. Hablar del futuro con honestidad científica no es apagar la esperanza, es protegerla. Es evitar promesas que no se pueden cumplir. Es enfocar la energía humana en metas que sí pueden alcanzarse y que generan beneficios reales. El futuro, por ejemplo, puede traer una exploración robótica aún más profunda. Flotas de sondas inteligentes, observatorios en los bordes del sistema solar, mapas detallados del cinturón de Kuiper. Eso es realista. Eso amplía el conocimiento sin exigir lo imposible. También puede traer avances en medicina espacial que mejoren estancias humanas en órbita o viajes más cortos. Puede traer hábitats mejor diseñados cerca de la Tierra o de Marte. Esos son escenarios coherentes con lo que sabemos. Lo que probablemente no cambiará es la relación entre distancia, tiempo y vida humana. No viviremos cientos de años de forma saludable para completar viajes de décadas sin costo. No llevaremos ciudades autosuficientes a los bordes del sistema solar sin pagar un precio enorme. No eliminaremos la radiación cósmica con una solución simple y ligera. Aceptar eso no nos hace menos audaces, nos hace más precisos. Nos invita a preguntar qué vale la pena intentar. Donde tiene sentido invertir esfuerzo, recursos y vidas, la esperanza madura no ignora los límites. Los reconoce y trabaja con ellos. Encuentra belleza en lo alcanzable y aprendizaje en lo distante. No confunde deseo con destino. Plutón, en este sentido, es un recordatorio amable. Nos dice que el universo no está hecho a nuestra medida, que hay lugares para observar y otros para habitar, que no todo punto del mapa es una meta humana, y aún así el futuro sigue siendo amplio. No porque todo sea posible, sino porque lo posible es suficiente para maravillarnos. Podemos comprender sin poseer, podemos aprender sin pisar, podemos explorar sin conquistar. Cuando decimos algún día, conviene añadir una pregunta silenciosa: ¿algún día dentro de qué leyes? Esa pregunta no limita la imaginación, la enfoca. La ciencia avanza mejor cuando combina ambición con respeto por la realidad, cuando no promete lo que no puede cumplir, cuando prefiere verdades incómodas a ilusiones cómodas. Así, la esperanza se vuelve realista. No espera que el universo cambie para nosotros, aprende a convivir con él. Y en esa convivencia descubre caminos más sabios. Al aceptar que algún día no siempre significa posible, no cerramos el futuro, lo ordenamos, lo hacemos más honesto. Y esa honestidad nos prepara para el cierre natural de este viaje reflexivo. Una mirada tranquila a lo que somos, a lo que podemos ser y a por qué, a veces, mirar desde lejos es la forma más humana de explorar. Mirar a Plutón desde lejos no es un gesto de derrota, es un acto de comprensión. Después de recorrer este viaje, de atravesar distancias, límites físicos, fragilidad humana y leyes profundas del universo, llegamos a un punto de quietud. Un lugar donde ya no empujamos contra el borde, sino que lo contemplamos. Plutón sigue ahí, girando lentamente alrededor del Sol en silencio. No espera visitas, no reclama presencia humana. Existe como ha existido durante miles de millones de años, indiferente a nuestros calendarios y a nuestras ambiciones. Y en esa indiferencia hay una lección suave pero poderosa. Durante mucho tiempo hemos asociado explorar con llegar, con pisar, con dejar huella,
Pero el universo no funciona con nuestras metáforas. Hay lugares donde llegar no es el objetivo, donde observar es suficiente, donde entender es el verdadero acto de exploración. No llegar a Plutón no significa fracasar como especie. Significa reconocer que nuestra fuerza no está en forzar el paso a cualquier costo, sino en saber cuándo mirar, cuándo aprender y cuándo aceptar. La madurez científica no se mide por cuántos lugares pisamos, sino por cuán profundamente comprendemos lo que observamos. Desde la Tierra hemos aprendido a leer la luz, a interpretar señales débiles que viajan durante horas, a convertir datos en mapas, temperaturas en historias, espectros en paisajes. Sin estar allí sabemos cómo es Plutón, sabemos de sus hielos, de su atmósfera tenue, de sus estaciones lentas. Sabemos porque aprendimos a escuchar el universo sin exigirle cercanía. Hay un valor inmenso en ese tipo de conocimiento, un valor tranquilo, no épico, no ruidoso. Un valor que se construye con paciencia y respeto. Mirar desde lejos no es rendirse, es elegir una forma distinta de presencia. Los límites humanos no son muros que nos empequeñecen, son contornos que nos definen. Nos dicen quiénes somos y dónde estamos mejor preparados para existir. La Tierra es uno de esos lugares, un oasis delicado, lleno de condiciones precisas que sostienen la vida. Entender eso no reduce nuestra curiosidad, la enfoca. Cuando aceptamos que no todo destino es humano, liberamos energía para cuidar lo que sí lo es, para proteger nuestro planeta, para explorar de manera responsable, para invertir en ciencia que mejora la vida aquí y amplía el conocimiento allá sin confundir conquista con comprensión. Plutón nos enseña algo más, que el universo es vasto y que nuestra vida es breve. Esa combinación no es trágica, es preciosa. Nos recuerda que cada pregunta importa, que cada respuesta es un regalo y que no necesitamos poseer para apreciar. La belleza de los límites humanos está en su forma, en cómo nos obligan a ser creativos, a inventar herramientas, a mirar con atención, en cómo nos empujan a desarrollar máquinas que viajan por nosotros, ojos que ven donde no podemos estar, manos de metal que tocan por nosotros. Hay calma en aceptar esto, una calma que nace de dejar de luchar contra lo imposible y empezar a trabajar con lo real. Una calma que nos permite disfrutar del asombro sin ansiedad, del misterio sin urgencia. Plutón seguirá siendo un punto distante en el cielo, un nombre que evoca frío y borde, un recordatorio de que el sistema solar tiene límites y que nosotros también, y está bien que sea así. Porque en esos límites encontramos sentido, en saber hasta dónde llegar y por qué, en comprender que el valor de la exploración no siempre está en el destino, sino en el camino del conocimiento. Al final, mirar a Plutón desde lejos es mirarnos a nosotros mismos con honestidad. Reconocer nuestra escala, aceptar nuestra fragilidad, celebrar nuestra capacidad de entender sin dominar. Y mientras el universo sigue expandiéndose silencioso y vasto, nosotros permanecemos aquí, en este pequeño punto azul, mirando hacia afuera con curiosidad serena, sabiendo que no todo lugar es para nosotros, pero que cada lugar puede enseñarnos algo. Esa comprensión no apaga el asombro, lo profundiza, y en ese asombro tranquilo, el viaje encuentra su cierre natural.